Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por el aviso. En la puerta hay un stand donde todos van a poder adquirir el libro en 12 cuotas, como es de costumbre en esos días. Mentira. Pero se los recomiendo. Aunque me comprenden las generales de la ley, hay excelentes autores que han participado de este esfuerzo colectivo. Antes que nada, bueno, es difícil no caer en frases hechas cuando se trata de agradecer invitaciones como la de hoy, como la de visitarlos aquí en Tucumán, pero tengan la plena certeza que es para mí muy especial venir acá, a este lugar en donde inauguramos la primera cátedra de grado en una universidad nacional en materia de derecho del consumidor, allá por el año 2004, con Gabriel Stiglitz, Belén Japace, Jorge Bru y quien les habla. Fue y sigue siendo realmente un jalón en la materia, sobre todo cuando nosotros sostenemos entre algunas de las cuestiones que son centrales en materia de defensa del consumidor, la educación como una deuda todavía pendiente en Argentina, siendo difícil de comprender que con el desarrollo que ha tenido nuestra materia no existan institucionalmente en los distintos niveles educativos espacios de formación en materia de derecho del consumidor. La segunda razón de mi especial satisfacción por visitarlos en Tucumán es porque tengo una queridísima amiga que es la doctora Belén Japace, que siempre me hace sentir como si estuviese en casa, y además, bueno, muchos otros queridos amigos que hemos dejado a lo largo de esos años que estuvimos aquí dando clases en Tucumán. Cuando me transmitieron la consigna de este panel, de este curso, la idea fue tomar la parte introductoria de los contratos de consumo, de su inserción en el nuevo Código Civil y Comercial, pero yo creo, si bien este curso entiendo que ya ha abarcado los aspectos generales del Código, la política legislativa y los principios, aún a modo de repaso le pido la licencia de introducir algunas cuestiones que tal vez ya han sido tocadas, no sé si en lo específico del tema del diálogo de las fuentes, que es, digamos, uno de los leitmotiv de este anteproyecto. Y si se me permite también dejar planteado una serie de preguntas que invito a todos ustedes a responderlas entre todos o tratar de encontrar respuestas entre todos y eventualmente debatir en torno a algunos temas centrales que me parecen que tienen que ver, si bien siempre las cuestiones metodológicas y las cuestiones de política legislativa quedan en la historia como temas lejanos y temas que solamente son motivo de interés por quienes investigan cuestiones, oscuridades de los textos normativos. Yo creo que en este código, este nuevo código, que ya no tenemos las notas de Vélez, que tan útiles han sido para el desarrollo de la anterior doctrina judicial en torno al Código de Vélez, los fundamentos del código son centrales y también, yo sostengo, son fuente de la ley, son fuente del propio código, es decir, lo que otrora era el espíritu del legislador, hoy está plasmado en los fundamentos del código. Y si nosotros tenemos una lectura, no sé si crítica, pero sí lo suficientemente profunda como para analizar la política legislativa seguida en torno a la introducción de los temas de defensa del consumidor, los temas del derecho del consumidor en el código, podremos empezar a encontrar algunas respuestas y tal vez muchos interrogantes de cara a lo que nos espera a partir del 1 de agosto de este año. Así que yo estructuré mi participación en dos partes, en dos grandes partes, digamos. Una primera acerca de
tratar de reflexionar en torno a la política legislativa y el método seguido por la comisión redactora del anteproyecto para incorporar los derechos del consumidor y puntualmente los contratos de consumo en el anteproyecto, y después sí entrar de lleno con algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la forma de normativizar los contratos de consumo en el propio código. Creo que esto ya es historia, el código ya es ley, ya está sancionado y ya sabemos que va a entrar a regir a partir del 1 de agosto, pero me parece útil comenzar reflexionando en torno a la convocatoria de la comisión redactora del anteproyecto y de cuál fue la consigna que se le dio a esa comisión redactora. El propio decreto de convocatoria de la comisión estableció como una de las pautas que el anteproyecto no iba a sustituir la legislación especial. ¿Volvió la imagen? Los fundamentos del proyecto, de alguna forma, con algún grado de dogmatismo, reiteran esta consigna, la de no sustituir la legislación especial a menos que sea absolutamente necesario. El primer capítulo, y vuelvo a pasar el chivo, el primer capítulo del Manual de Derechos del Consumidor, de nuestro Manual de Derechos del Consumidor, se llama Esencia del Derecho del Consumidor. Y en ese capítulo tratamos de explicar cuáles son las razones de la existencia a través de la función que viene a desarrollar el derecho del consumidor en la sociedad de consumo moderna, cuáles son las razones de su existencia y cuál es su naturaleza jurídica, buscando, como siempre se hace en una obra de esta característica, ubicar al derecho del consumidor como una disciplina dentro de las distintas ramas que todos conocemos del derecho. Y nosotros sostenemos que el derecho del consumidor, por su característica, es una disciplina autónoma, mejor dicho, propiciamos que sea reconocido como una disciplina autónoma porque es una materia imposible de enfocar o de estudiar desde cualquiera de las disciplinas jurídicas que nosotros normalmente o comúnmente conocemos en las universidades para estudiar o para acceder al conocimiento científico del derecho. Una de las características que señalábamos del derecho del consumidor es que no es ni derecho público ni derecho privado, porque ustedes saben, el derecho del consumidor atraviesa transversalmente todas las ramas del conocimiento jurídico y está compuesto por institutos que vienen del derecho público, del derecho privado, e incluso nosotros, particularmente en mi caso, creemos que el derecho del consumidor debe incorporar otras herramientas que aún faltan, tales como los delitos de consumo, por ejemplo, las convenciones colectivas de consumo, que al igual que ocurre en el derecho laboral, sería la herramienta de participación, la herramienta efectiva de participación de los consumidores en las políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, el anteproyecto de Código Civil y Comercial también parte de esa premisa de entender al derecho como un universo jurídico que comprende distintas ramas, y ya el derecho privado se ve desbordado por la constitucionalización del derecho, por la introducción de los nuevos contenidos del derecho público, y también, algo que es relativamente novedoso, puntualmente en Argentina a partir del año 94 con la reforma de la Constitución Nacional, la incorporación de los tratados de derechos humanos como fuente normativa en el ordenamiento jurídico argentino. Entonces, los redactores del anteproyecto plantean esta comunidad de principios entre el derecho público, el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho privado. Lo que decíamos recién, otra de las pautas fue esto de respetar aquellos microsistemas que se entiendan que son autosuficientes. La primera pregunta que se me ocurre en este punto es, pensando ya en lo específico del derecho del consumidor, si el derecho del consumidor puede entenderse como un microsistema autosuficiente. Y si es así,
qué convenía o qué era lo correcto o lo que debía hacer el legislador a la hora de regular los distintos institutos de derecho de consumidor que fueron traspolados al anteproyecto de Código Civil y Comercial, hoy código sancionado por la Ley 26.994. Digamos que la política legislativa en torno a la materia tiene dos grandes basamentos. Uno es esta que hablamos recién, nos referíamos recién, de la constitucionalización del derecho privado, es decir, el enriquecimiento de los principios clásicos del derecho privado a través de los principios o de los institutos del derecho público, específicamente el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos. La segunda cuestión, el segundo basamento, el segundo pilar, es la del diálogo de las fuentes, en donde el legislador plantea una especie de círculo virtuoso, retroalimentación, enriquecimiento de las distintas fuentes jurídicas, de modo de abandonar aquellas antinomias que hacían descartar determinadas normas en función de criterios arbitrarios según el caso. Discúlpenme, voy a hacer lo que debía hacer en un principio, que es apagar el teléfono. Entonces, ese enriquecimiento, ese círculo virtuoso, a la hora de interpretar las distintas fuentes del derecho en el anteproyecto, se lo denominó o se lo introdujo en nuestro derecho, en nuestra política legislativa en la materia, a través de lo que se conoce como el diálogo de las fuentes. Ahora bien, en este tiempo he participado en varios cursos, no solamente como expositor, sino también ocupando el lugar que ustedes están ocupando hoy, y he notado una asombrosa ligereza, incluso por parte de profesores que han participado en la comisión, en los distintos equipos técnicos que trabajaron con la redacción del anteproyecto. Ustedes saben que fueron alrededor de 100 especialistas, 100 abogados provenientes de distintas disciplinas, una cierta ligereza al hablar del diálogo de las fuentes. Y me parece, y permítanme detenerme y todavía no entrar de lleno en el tema puntual de los contratos de consumo, pero creo que es central entender de qué hablamos cuando hablamos del diálogo de las fuentes, porque va a ser la base sobre la cual vamos a entender o a poder adquirir herramientas para interpretar y resolver los potenciales conflictos que se nos den a la hora de hacer este juego virtuoso, según propicia el código y los fundamentos, ante eventuales conflictos normativos entre el Código Civil y Comercial y los microsistemas. Y si entendemos que el derecho del consumidor es un microsistema autónomo, ¿cómo hacer para conjugar los principios, las reglas y los institutos de cada una de esas disciplinas? El diálogo de las fuentes se introdujo en nuestro derecho por vía de la profesora brasileña Claudia Lima Márquez, que es discípula del profesor alemán Erich Heime, que es quien nominó de esta manera, diálogo de las fuentes, un método específico de interpretación del derecho y de resolución de conflictos normativos. La idea es superar los tradicionales métodos de resolución de conflictos normativos, que ustedes saben son tres: el método temporal, es decir, norma posterior en el tiempo, deroga norma a norma anterior; el de especialidad, norma especial deroga norma general; y el principio de jerarquía, que Bobbio decía que es el último principio y el más importante, el que resuelve toda antinomia, que es decir, la norma de jerarquía superior en el ordenamiento kelseniano, en la pirámide kelseniana, la norma de jerarquía superior deroga o desplaza a las normas de jerarquía inferior. Este método es el método típico de esta sociedad posmoderna, en donde la diversidad, Zygmunt Bauman habla de la sociedad líquida. Un poco la idea que refleja Bauman es la que estamos experimentando y la que toma los fundamentos del anteproyecto cuando habla
del proceso de descodificación. Estamos asistiendo a un proceso de descodificación que busca entender las distintas realidades sectoriales de los distintos ámbitos que componen la sociedad compleja, la sociedad posmoderna. Yo sé que hay gente que no le gusta escuchar hablar de la posmodernidad. Pónganle el nombre que quieran, la sociedad de consumo actual, si quieren. Pero esta diversidad que generó una especie de vaciamiento, de licuación de los contenidos que estaban codificados, para atender la complejidad de esa diversidad, tiene que ser interpretada, tiene que convivir esos distintos microsistemas. Incluso la profesora Claudia Lima Márquez habla de una recodificación a nivel micro, es decir, una microcodificación. De hecho, el Código de Defensa del Consumidor brasilero es un ejemplo claro de esta microcodificación. Y, anticipo mi opinión, yo creo que esa debió ser, o debería ser, no doy por perdida la batalla, debería ser la política legislativa a seguir en Argentina en punto a nuestra materia. La microcodificación o la codificación o si quieren, la consolidación, si se piensa que es muy complejo apuntar a este objetivo de codificación del derecho del consumidor, utilizar el modelo francés, que fue la consolidación de todas las leyes de defensa que resuelven distintos puntos de la materia en un único corpus legislativo que, si bien no resulta ser un código, aglutina a todas estas materias. Entonces, este método, el método del diálogo de las fuentes, prevé ya no el desplazamiento de una norma por otra, sino la convivencia y la retroalimentación, a la luz de tres grandes principios o criterios. El principio de coherencia, en primer lugar, el diálogo sistemático de coherencia, en donde, conviviendo normas generales y normas especiales, el caso de la norma general, el Código Civil y Comercial, y la ley especial, la Ley de Defensa del Consumidor, debe entenderse que los institutos generales no definidos en la ley especial se analizan y se interpretan y se definen a la luz de lo establecido por la norma general. Es decir, la Ley de Defensa del Consumidor no define qué es abuso, no define qué es una nulidad. Esas definiciones, esos conceptos generales están en el Código Civil y Comercial. La Ley de Defensa del Consumidor se ocupa de los puntos específicos de la materia. El segundo criterio es el de complementariedad o subsidiariedad. El ejemplo claro de esto es el propio artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que integra en sus contenidos a el Código Civil y Comercial y las distintas leyes especiales que de alguna forma legislan sobre relaciones de consumo. Y el tercer criterio es el de coordinación y adaptación. Es muy importante. Esto significa que las distintas conquistas, los distintos avances de cada una de las materias deben retroalimentar en un círculo virtuoso el sistema en general. Es decir, no adoptar criterios que impliquen en ciertos aspectos involuciones. El objetivo final es el del efecto útil de la interpretación, ¿sí? Antes, incluso todavía convivimos con estos criterios, en la jurisprudencia hay infinidad de ejemplos, se planteaba esto que decía recién de la antinomia. O sea, una ley desplaza a la otra, o un criterio o una interpretación desplaza a otro, por distintas razones. Este diálogo de las fuentes, que ha sido incorporado como fuente del Código Civil y Comercial de la Nación, implica retroalimentar virtuosamente los distintos ordenamientos. Y no los distraigo más con cuestiones abstractas, o al menos teóricas. Pero me interesa mucho que hagamos este ejercicio y que retengamos esta idea, porque nos va a servir de parámetro para analizar lo que viene. No solamente lo que viene en mi exposición o en el tema que hoy voy a desarrollar, sino
todos como profesionales, como abogados, como magistrados, como operadores jurídicos, vamos a tener que enfrentarnos a estos dilemas. Vamos a tener que en algún momento optar ante una dificultad interpretativa cuál será la mejor solución para nuestro cliente, para el justiciable, para el administrado, quienes trabajan en la administración, etc. El esquema, la visión esquemática es esa. Las fuentes ustedes saben, están enunciadas en el artículo primero. Es trascendental a la luz de esta interpretación del diálogo de las fuentes, la incorporación de los tratados de derechos humanos. Hago una pequeña nota al pie también aquí. Yo recién en la presentación se hizo referencia a que soy maestrando de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. La principal razón por la cual arribé a esta maestría es la de buscar darle contenido a algo que yo siempre lo he escrito y entiendo que me han faltado herramientas para desarrollarlo, la de mi visión de entender que el derecho del consumidor es un derecho humano. Y tal vez esto suena a casi un latiguillo, una frase hecha, seguramente ustedes lo han escuchado decir muchas veces, el derecho del consumidor o el acceso al consumo como derecho humano, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde obtenemos herramientas para caracterizar al derecho del consumidor como el derecho humano? Yo puedo anticipar que el derecho del consumidor o los aspectos esenciales del derecho del consumidor están hoy receptados en los tratados de derechos humanos que son ley de la Nación Argentina con jerarquía constitucional introducidos en el artículo 75, inciso 22. Los derechos esenciales, el derecho a la salud, el derecho al acceso a los servicios esenciales, el acceso a aquellos ámbitos del consumidor en donde se le permita, se le posibilite desarrollar su personalidad en condiciones equitativas y dignas. Son derechos, son distintos tópicos de los derechos, distintos aspectos del derecho del consumidor que están contemplados como derechos humanos. Por eso, la trascendencia que creo que tiene la incorporación de los tratados de derechos humanos en nuestra materia como fuente del derecho en el artículo primero del Código Civil. También la jurisprudencia y los usos y costumbres. El artículo segundo establece de alguna forma la principal directiva en materia de hermenéutica en el Código Civil y me parece también interesante analizarla o entenderla a la luz de los distintos conflictos que se vienen dando en nuestra materia. Cómo entender las palabras y los artículos generales del capítulo de contratos de consumo en el Código Civil y Comercial le dan una especial significación a la interpretación de las palabras. Cómo se entienden las palabras. El Código Civil y Comercial establece como directiva que en materia de contratos de consumo las palabras se entienden según el significado común, el significado que le da el común de la gente. Regla que se incrementa o se profundiza cuando el contratante es un consumidor, en donde ya no solamente debe ser tratado como una persona común, sino que además como una persona vulnerable, especialmente vulnerable, en donde las palabras no solamente tienen que ser interpretadas a la luz de los criterios de sentido común o de conocimiento común, sino que a su vez tienen que ser interpretadas con especial énfasis en materia de detalle, claridad, veracidad, etcétera, etcétera. La importancia de las leyes análogas, ustedes saben que la Ley de Defensa del Consumidor genera un estatuto, un sistema compuesto con base troncal en la Ley 24.240, pero comprensivo de todas las normas que confluyen con la Ley 24.240, tendientes a resolver o a legislar, mejor dicho, las situaciones de consumo, las relaciones de consumo. No voy a volver sobre los derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, lo vamos a ver ahora enseguida. El Código Civil y Comercial también hace especial referencia
en el artículo 1094, perdón, 1095 creo que es, al principio de protección al consumidor como una regla interpretativa. Insisto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para no caer en abstracciones y no vaciar de contenido estos términos o estas construcciones jurídicas indeterminadas. No debemos vaciarlas de contenido repitiéndolas como una letanía, como un latiguillo. El principio de protección al consumidor es una regla que, si no repasamos lo que ha dicho la jurisprudencia en torno a esta cuestión, nosotros decimos que el principio de protección al consumidor se encuentra tan consolidado como el inveterado principio de la Corte de no dañar a otro, por ejemplo. Hay pautas que ha marcado la jurisprudencia. Yo recuerdo algunos fallos, no vamos a desviarnos, pero cuando se incorporó el concepto de relación de consumo en el artículo 42 de la Constitución Nacional, hubo muchos fallos que interpretaron este concepto de relación de consumo a la luz del principio de protección. Un ejemplo, el famoso fallo de la Corte de Mendoza, firmado por Aida antes de jubilarse, Bloise de Tucci creo que era, de esta persona que va a ingresar a un centro comercial que tiene puertas de acceso vidriadas, ingresa por la puerta de egreso, que no estaba debidamente señalizada, la puerta se cierra y le genera, se cae, una fractura de cadera, etcétera, etcétera. A la luz de la interpretación clásica, no existía relación de consumo en el caso, no existía contrato de consumo, no existía relación de consumo según interpretación clásica, porque esta persona ni siquiera logró acceder al centro comercial. Sin embargo, la Corte de Mendoza, con un magnífico voto de Aida, aplicó el artículo 5 de la protección de la salud e integridad física al caso. Hay casos también de la Cámara Nacional Civil con votos de Aida Hayton de Nolasco, recuerdo Torres con Coto, el caso de un accidente en una escalera mecánica de un centro comercial, y muchos fallos en materia de contrato de garage, en donde todavía seguimos viendo en algunos estacionamientos la exención, la insólita exención de responsabilidad, en donde dicen que el dueño, no sé, el titular del garaje no se hace responsable por los daños sufridos en el vehículo, etcétera, etcétera. Bueno, esta superación de la visión clásica del derecho del consumidor como una cuestión reducida a interpretar un contrato, un vínculo contractual, potenciada, relanzada a partir del año 94 con la inclusión de la relación de consumo en la Constitución Nacional, es una pauta también importante y digamos que podemos reconstruir a través del seguimiento de la jurisprudencia, de la doctrina judicial, darle contenido a este principio de protección al consumidor. ¿Cómo ha sido el diálogo de las fuentes entre el Código, el anteproyecto, hoy Código Civil y Comercial de la Nación, y la Ley de Defensa del Consumidor? Los redactores nos dicen que en relación a la Ley de Defensa del Consumidor era imprescindible hacer algunos ajustes en puntos que la doctrina señalaba como defectuosos o insuficientes. La regla general es que desde el discurso, desde los fundamentos del anteproyecto, se pretendió incorporar al Código Civil y Comercial protecciones mínimas que funcionen como una especie de núcleo duro de protección y dejar en la ley especial las regulaciones específicas. Cuestión que finalmente prácticamente a la luz de la ley sancionada no ocurrió. Ustedes van a ver que, no digo que la Ley de Defensa del Consumidor se vació de contenido, pero prácticamente el 50% de su contenido se reprodujo en el Código Civil y Comercial. Reconocemos destacamos que algunos de los institutos se regularon con mayor profundidad. La pregunta que nos deberíamos hacer es si eso es correcto. Es decir,
sino habría que haber fortalecido la ley especial y efectivamente dejar los principios generales dentro de la ley, dentro del Código Civil y Comercial. Después lo podemos discutir. Un latiguillo que quienes hemos dado clase o tomado algún examen escuchamos casi como un canto de sirenas, es el de la doctrina. ¿De dónde sacó eso? Y la doctrina dice tal cosa, la doctrina dice tal otra. Yo quiero detenerme, distraerlos una vez más en este punto y enfocar el análisis de los fundamentos de la comisión acerca de esta pregonada postura crítica de la doctrina, entre comillas, acerca de algunos contenidos de la Ley de Defensa del Consumidor. Una de las principales modificaciones del anteproyecto a la Ley de Defensa del Consumidor es el acotamiento del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al quitarse la figura del consumidor expuesto. No me voy a explayar al respecto, porque ahí sí estaría avanzando sobre cuestiones que exceden este panel, pero me parece muy sintomático que tomemos en cuenta, o al menos advertirles, cuáles fueron los motivos de preocupación del legislador a la hora de analizar esta figura. E insólitamente, hablando de tutela del consumidor, la preocupación fue el exceso de tutela. La preocupación fue la posibilidad de que los terceros damnificados en los accidentes de tránsito le pudieran hacer juicios a las compañías de seguro. Tal vez, si conocieran la intimidad de la redacción del anteproyecto, podrían encontrar algunas respuestas. Lo cierto es que el consumidor expuesto, a partir del 1 de agosto, va a dejar de existir en el texto de la Ley 24.240. ¿Qué dijo la doctrina en torno al consumidor expuesto? Omití los nombres propios, pero tengo testigos calificados. En el año 2011, la Comisión 8 de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas aquí en la querida Tucumán, por unanimidad, avalaron la figura del consumidor expuesto, e incluso en su doble interpretación. O sea, como el damnificado concreto en una relación de consumo de la cual no es parte, pero también en su desarrollo como se conoce como el bystander, aquella persona que está parada al lado de, que no participa de una relación de consumo y sufre algún perjuicio. Nosotros sostuvimos esa tesis diciendo que es muy interesante la potencialidad tutelar desde el punto de vista de la tutela colectiva que tiene la incorporación o el sostenimiento de una figura de estas características en la ley nacional. No solamente eso, 2 años después, en Buenos Aires, de nuevo, la Comisión 8 de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, la doctrina, ¿sí? Si creo que en algo vamos a coincidir, es que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil son tal vez el mayor evento de derecho privado en donde, si hablamos de la doctrina civilista o ius privatista, vamos a hablar de las conclusiones de las comisiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil a lo largo de la historia de nuestro derecho. De nuevo, 2 años después, la Comisión 8 de las Jornadas Nacionales ratificó la figura del consumidor expuesto y fue incluso más allá, con un despacho de la mayoría, porque ya se conocía entonces el texto del anteproyecto, diciendo que cualquier intento de eliminar esa figura debería ser tachado de inconstitucional. Sin perder de vista lo dicho, entremos en los contratos de consumo. También acá el legislador, en el anteproyecto, nos da mensajes
contradictorios. Estoy haciendo un esfuerzo para pensar eufemismos constantemente, perdónenme. Paradójicamente, el legislador, en los fundamentos del anteproyecto, da un paneo de cuáles son los distintos sistemas a la hora de legislar sobre los contratos de consumo y opta por el modelo más ajeno a nuestras raíces jurídicas. Opta por el modelo alemán, opta por el modelo quebeciano, por el modelo de Holanda, de traspasar la regulación de la ley especial a la ley general, al código, al Código Civil y Comercial. Y los fundamentos, de nuevo, descansan sobre la mayoría de la doctrina. Yo, la verdad, si alguno hizo este ejercicio con mayor resultados que el mío, por favor les pido que me lo diga. Yo traté de rastrear qué había dicho la doctrina, entre comillas, acerca de la mejor forma de regular los contratos de consumo, y le aseguro que no encontré encontré un solo autor que propiciaba esta solución. Un autor formado a la luz del BGB, un autor abogado de compañías de seguros. No es un detalle, no es un dato menor que saquemos de la ley especial los contratos de consumo. La interpretación va a ser, mejor dicho, el ejercicio interpretativo va a ser mucho más dificultoso si nosotros entendemos, como los fundamentos del anteproyecto también lo dicen, a los contratos de consumo como una tipología especial dentro del tipo general de los contratos, y cómo hacer para trasvasar la doctrina generada en torno a la interpretación de esta figura a la luz de la ley especial. Es decir, el diálogo de las fuentes, si efectivamente vamos a utilizar esa herramienta, como se declama, va a tener que ser constructivo y no destructivo. Y esto por lo que viene. El título 3 del Código, Contratos de Consumo, increíblemente comienza definiendo a la relación de consumo y al consumidor. Cuestiones que ya estaban definidas, o figuras, nociones que ya estaban, conceptos legales que ya estaban desarrollados en la ley especial. Es decir, lo que los fundamentos nos dijeron que el código no iba a hacer, hace, y metodológicamente lo hace de manera incorrecta. Es decir, dentro del título 3 de los contratos de consumo comenzamos definiendo la relación de consumo que en realidad, en relación a los contratos de consumo, tiene una relación de género-especie. La relación de consumo comprende a los contratos de consumo. Y se incorpora la figura, el concepto legal de consumidor, sin el último párrafo del artículo, no el último párrafo, la última oración del artículo primero de la ley 24.240, que en el anexo 2 de la ley 26.994, sancionatoria del Código Civil y Comercial, modifica al artículo primero de la ley 24.240, quitando esa última frase. Algunas preguntas después vamos a tratar de responder o intercambiar pareceres en torno a esto. También, como debía ser, siguiendo la lógica de los fundamentos, el anteproyecto, el Código Civil y Comercial sancionado, define en el artículo 1093 al contrato de consumo. E incorpora una figura novedosa que no está prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la noción de empresa. Y aquí hay una advertencia. La noción de empresa podría
implicar una interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor si nosotros equiparamos la figura del consumidor a la de empresa. Por dos razones. Yo sostengo que la profesionalidad es la que define la hiposuficiencia o la superioridad del proveedor en relación al consumidor, pero no su actuación empresarial. Es decir, la Ley de Defensa del Consumidor, en mi visión, es una norma o un estatuto normativo destinado a equilibrar situaciones de vulnerabilidad que no se circunscriben únicamente al ámbito del mercado de consumo o al ámbito empresarial. Por esa razón, también sostengo que el Estado, a través de sus distintas figuras, es proveedor. De hecho, como ustedes ven, la noción, la construcción de persona jurídica de naturaleza pública o privada, contenida en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, comprende al Estado y a la actuación de los distintos organismos estatales. Pensemos, por ejemplo, creo que en Tucumán también existe una figura, un ente autárquico similar al IOMA, que es el prestador de salud de la provincia de Buenos Aires, en donde los empleados públicos tienen obligatoria afiliación y están cubiertos las prestaciones de salud a través de ese ente autárquico estatal. En la provincia de Buenos Aires el IOMA viene librando una batalla descarnada desde que yo tengo la función que ocupo desde hace 10 años, 11, resistiendo la competencia de los organismos de defensa del consumidor, diciendo que no son proveedores porque no intervienen en el mercado como empresarialmente, que no tienen un fin lucrativo, etcétera, etcétera. Pensemos en la innumerable cantidad de asociaciones mutuales que otorgan créditos para consumo. Pensemos en las cooperativas con distintas finalidades de vivienda, de consumo, cooperativas, incluso algunas que prestan servicios de salud, directa o indirectamente, etcétera, etcétera. Todas estas figuras, si nosotros, retrotrayendo al texto del artículo 1093, si ustedes releen el texto del artículo, al hablar de proveedor, o sea, paradójicamente el artículo 1093 no habla de proveedor, habla de consumidor final, y el otro polo de la relación es una persona humana o jurídica. O sea, la utilización de persona humana es un ayornamiento de la técnica legislativa en cuanto a la incorporación de los tratados de derechos humanos que hablan de persona humana, ya no de persona física, que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada. Entonces, es la empresa pública o privada, ya no es la persona jurídica pública o privada, como dice el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si nosotros entendemos con sentido, con criterio restrictivo el artículo 1093, vamos a decir que solamente las empresas públicas podrían ser proveedores a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Es decir, las empresas en las cuales el Estado tenga participación a través de las distintas formas que se conoce de actuación de las empresas estatales. Por eso digo, en este potencial conflicto, zanjado a la luz del diálogo de las fuentes, debemos optar por el mantenimiento del concepto que prevé el artículo 2 de la Ley 24240. Nuevamente, el artículo 1094, cuando habla de las reglas interpretativas, comienza estableciendo, lo cual no creo que no es malo o puede ser leído en términos positivos, pero comienza lanzando una regla de interpretación de las relaciones de consumo, no de los contratos de consumo. Estamos dentro del título de contratos de consumo. Y aquí, hoy les anticipaba, aparece la mención del principio de protección al consumidor, que debemos entender a la luz de esta doctrina judicial
a la cual le destiné unos minutos. Y acá vamos a entrar en la primera cuestión ríspida. La regla que está en la Ley de Defensa del Consumidor, en la ley especial, establece que en caso de dudas sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Pregunta, y quiero respuestas. ¿Es la Ley de Defensa del Consumidor una ley especial? Porque esto también es algo que se lanza como una frase hecha. La Ley de Defensa del Consumidor es una ley especial. ¿Es una ley especial? ¿Para todos es una ley especial la Ley de Defensa del Consumidor? Vamos a ir por la negativa. ¿Alguien cree que la Ley de Defensa del Consumidor no es una ley especial? Consentimiento tácito, asentimiento, ¿qué sería? ¿Alguien piensa que la Ley de Defensa del Consumidor no es una ley especial? Hay jurisprudencia que dice lo contrario, ¿eh? Hay jurisprudencia, por ejemplo, que dice que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley general en relación a la ley especial de contrato de seguro. Hay varios fallos. Entonces, ¿cómo analizamos esta regla que nos trae el artículo 1094 ante eventuales conflictos normativos entre la Ley de Defensa del Consumidor y, si la Ley de Defensa del Consumidor es una ley especial, creo que en este caso tomo el silencio por la positiva, por la afirmativa, la ley de contrato de seguro, las leyes de medicina prepaga, la ley de telefonía, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, serían leyes especialísimas, no sé cómo llamarlas. Si la Ley de Defensa del Consumidor es una ley especial, ¿prevalece sobre los institutos de las leyes especialísimas o que regulan sectores o parcelas específicas de las relaciones de consumo o de los contratos de consumo o de los vínculos de consumo, para ser más genérico todavía? ¿Cómo articulamos o sea, son conflictos interpretativos que ya están presentes? Ahora vamos a ver, nos vamos a detener en uno de ellos, que tiene que ver con la interpretación de la prescripción, por ejemplo, que es un arduo tema que nos espera a todos quienes ejercemos de distinta manera esta queridísima profesión, pero casi que esto es preguntarse qué es lo que está primero, el bosque o el árbol. Es algo tan grueso como eso. Si hacemos un repaso, una revisión de los distintos desarrollos que se han dado a la luz en torno al derecho del consumidor, al principio hubo casi consenso en la doctrina, en que la Ley de Defensa del Consumidor era una ley especial, en relación al Código Civil, que era la ley general. Pero ¿qué pasa? Esa declaración de principios, de pronto comenzó a generar estos conflictos. ¿Qué pasaba cuando una ley de defensa del consumidor, ley especial en relación al Código Civil, de Vélez estamos hablando, confrontaba con esas leyes sectoriales? Entonces se empezó a decir, y este debate, nombro la ley de seguros porque es, creo que el ámbito en el que mayor cantidad de veces se presentó. Hubo dos grandes corrientes en donde dijeron, no, momentito, la ley especial es la ley de seguros, la ley de defensa del consumidor es una ley general que contiene reglas generales aplicables a las relaciones de consumo y al contrato de consumo, pero en las figuras típicas o específicas de la ley especial prevalece la ley especial. La discusión, por supuesto, más trascendente fue en torno a la prescripción. Si se aplicaba al contrato de seguro la prescripción
de 3 años del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor o el artículo primero de la prescripción de 1 año del artículo 58 de la Ley de Contrato de Seguro. Cuestión que, si podemos decir que hay algún empate técnico en la jurisprudencia en Argentina, ahora que está tan de moda hablar de empates técnicos, creo que hay empate técnico en la doctrina judicial en torno a la interpretación de esta cuestión, más allá de el reciente pronunciamiento de la Corte Nacional en torno al punto que ha sido festejada por la doctrina aseguraticia, de alguna forma haciendo prevalecer el estatuto específico, la Ley de Contrato de Seguro, cuando el reclamo o la demanda se centra sobre algunas de las cuestiones reglamentadas o reguladas por la ley especial, por la Ley de Contrato de Seguro. Ahora yo digo, la Ley de Defensa del Consumidor integra y se integra, artículo 3, Ley 24240, orden público constitucional, integra y se integra con las leyes especiales. Entonces la propia Ley de Defensa del Consumidor nos está respondiendo esta encrucijada. Ejercicio que vamos a tener que hacer en varios aspectos de las relaciones de consumo. Ahora, el artículo 1095 sí trae específicamente en relación al contrato de seguro 2 reglas interpretativas. Yo también he visto en los cursos en los que he participado, de este lado y de aquel lado del mostrador, que el artículo 1095 es leído de corrido, como una sola regla. Y me parece que la correcta hermenéutica de la norma es el desdoblamiento tal cual está. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, en donde el artículo 1095 establece un principio general, es decir, el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor, siempre el contrato se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, y cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa, ya en una situación de conflicto de obligaciones conflicto entre las obligaciones y los derechos de las partes contratantes. Es decir, no perder de vista tampoco esto, diálogo de las fuentes, construcción, interpretación virtuosa. Siempre el contrato de consumo se interpreta, haya o no duda, en favor del consumidor. Es la reproducción, a ver, esta duplicación de principios y reglas que estaban contenidos en la ley especial y relativamente la doctrina era pacífica en torno a su mirada, a su visión, al funcionamiento dentro de la interpretación de las reglas en el sistema. Ahora damos un paso atrás y volvemos a replantearnos estas cuestiones o vuelven a aparecer resquicios por los cuales podemos volver a cuestionar, o quienes tenían alguna postura crítica tienen una nueva oportunidad de volver a arremeter contra aquellos institutos de la ley especial que se habían consolidado a lo largo de los años. La regla especial que contiene el artículo 35, última parte, que está ahí destacada en rojo, no ha sido traspolada al Código Civil y Comercial, y sí me parece importante porque incluso en el ejercicio de mi función lo veo casi constantemente. No sé por qué razón los abogados se pierden de vista esta trascendental regla de interpretación, la del deber de buena fe y la del principio de información o el deber de información y las reglas de transparencia que ingresan como pautas de interpretación al contrato de consumo por vía del último párrafo del artículo 3º, del artículo 37 de la Ley 24240. Creo que todo el mundo se deslumbra con los 3 incisos de cláusulas abusivas y termina de leer el artículo por la mitad. Pero es muy importante esta última pauta que no ha sido trasladada al Código Civil y Comercial.
Por supuesto, y esto creo que ustedes ya lo han visto en la parte general de contratos, el contrato de consumo también se interpreta a la luz de las pautas generales o de los contratos en general que trae el Código Civil y Comercial. Una de ellas es, y es central en este esquema de interpretación de diálogo de las fuentes, el artículo 963 que establece la prelación normativa. ¿Cuál es el recorrido que debe hacer el intérprete a la hora de establecer cuáles son las leyes que prevalecen en materia de regulación de contratos de consumo? Y el código en esto sí es muy preciso y establece un orden de prelación, es decir, no son simples pautas orientadoras de interpretación, sino que el código nos dice que en ese orden que aparece en el artículo 963 van a ser interpretadas las distintas normas que confluyan sobre una determinada situación jurídica. Nuevamente, la pregunta nos viene a la mente de si en todos los casos la Ley de Defensa del Consumidor es una ley especial o en algunos casos es una ley especial y en otros casos es una ley general. Porque depende de qué lado nos paremos, vamos a tener un criterio u otro a la luz del artículo 963 y la prelación normativa que establece el 963. Si nosotros consideramos que la ley especial es la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos un montón de cuestiones resueltas. Ahora, si nosotros pensamos que la ley especial es la Ley de Seguros, vamos a volver varios pasos para atrás. Una cuestión que también, por supuesto, hoy cuando veníamos para acá con Germán, le decía que yo ocupe este lugar en el estrado es circunstancial porque el ejercicio de aprendizaje en este caso es mutuo. Todos estamos empezando en una época fundacional. Todos arrancamos de cero en relación al Código Civil y Comercial. Y este artículo 1061 a mí me llevaba, cuando lo leía y lo releía, me llevaba a pensar en la teoría que se ha desarrollado bastante en Brasil de los contratos relacionales y la importancia que tiene la finalidad, la intención común de las partes a la hora de contratar. Ustedes saben que los contratos que tenemos, la mayoría de los contratos que se utilizan en el mercado de consumo actual son contratos de larga duración, en donde de alguna forma las partes establecen pautas procesales, por llamarlas de alguna forma. Es decir, hay un esquema contractual que establece determinadas formas de interpretar esa relación de larga duración, en donde es central la finalidad de las partes a la hora de contratar. Por eso digo, la intención común es un elemento decisorio a la hora de interpretar los contratos de consumo, porque una empresa de medicina prepaga que se reserve la cláusula de contratar, la cláusula unilateral de rescindir el contrato o la cláusula de no contratar, como ya lo ha resuelto la Corte desde hace varios años en la causa Echeverry con Omint. Más allá de lo interesante de ese pronunciamiento, la Corte ha dicho que la función social del contrato de medicina prepaga implica cargas extras a las empresas que desarrollan este tipo de vínculo, de relación, y les impide obrar arbitrariamente como sí lo podrían hacer si se dedicaran a otra cosa. Es decir, cualquier comerciante, voy a un kiosco y le digo, quiero ese paquete de pastillas, y me dice, no te lo vendo. ¿Por qué? Porque no quiero. Y tiene derecho a hacerlo. Puede no venderme. Una empresa de medicina prepaga no puede decirme no contrato. Entonces, esta estructura, este vínculo, esta estructura o esta interpretación relacional de los contratos tiene su piedra basal en esta doctrina de los contratos relacionales que excede largamente mi participación acá, pero en donde sí es decisiva la intención común. Y las restantes reglas
que trae la parte general del capítulo de contratos en el Código Civil y Comercial, también nos son de mucha utilidad, no solamente para interpretar los contratos en general, sino los contratos de consumo. Por ejemplo, la interpretación contextual. Son cuestiones que han sido de alguna forma resueltas por la jurisprudencia, pero de modo errático, porque en esto sí ha habido avances y retrocesos, en cómo analizar la voluntad de las partes en un contrato de consumo. El código, de alguna forma, y esto es una gran virtud, en el capítulo, en los artículos de la parte general del contrato nos brindan estas pautas de interpretación, la protección de la confianza. Hay un fallo que tuve la oportunidad de comentar hace unos cuantos años, en donde la Cámara Nacional Civil, con un voto de, me olvidé el camarista ahora, pensé que me iba a acordar porque comenté el fallo, pero era el caso de una persona que había sufrido lesiones físicas por el estallido de unos sifones de soda. Y esta persona demandó a Ives, que era quien aparecía en las etiquetas de los sifones. Y resulta que Ives no es un fabricante de soda. Ives es un instituto que le proporciona a los fabricantes de soda que adhieren a ese instituto un sello de calidad y les permite utilizar el nombre Ives. Y a pesar de eso, aplicando la teoría de la confianza y de la apariencia, la Cámara condenó solidariamente a Ives a resarcir los daños sufridos por ese consumidor, porque los sifones tenían la etiqueta que le había generado confianza y lo había llevado a adquirir ese producto. Entonces, estas pautas, estas reglas interpretativas generales en los artículos generales del capítulo de contratos son importantísimos. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya estamos? Bueno, vamos a empezar en carrera a pasar las últimas diapositivas, pero fíjense la modificación que propone, que es derecho positivo, prácticamente vigente a partir del 1 de agosto, el anexo 2 de la ley 26.994 al artículo 50 de prescripción en el Código Civil. Si ustedes se ponen a buscar en algún buscador jurídico, van a encontrar un autor que reiteradamente ha defendido su tarea en la redacción del anteproyecto y dice que el artículo 50 de la prescripción fue modificado porque estaba allí mal ubicado. Claro, en la Ley de Defensa del Consumidor el artículo 50 está dentro de la parte de procedimiento administrativo. Pero la redacción del artículo 50, la que tienen en negro y rojo, que es la que incorporó la Ley 26.361, zanjó a favor de los consumidores una larga disputa que venía dándose a través de los años, en donde se sostenía que esto que veníamos diciendo recién, que el plazo de prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor debe prevalecer en relación a los plazos de prescripción de las leyes especiales. Incluso más aún, se decía que el plazo de prescripción decenal que tenía el Código Civil de Vélez prevalecía por la regla interpretativa del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor por sobre el plazo de 3 años del artículo 50. Bueno, ese artículo, a partir del 1 de agosto, va a tener el contenido que está en azul. Si nos detenemos en esto, voy a ocupar el espacio de mis sucesores en la palabra, pero quería aunque sea a título enunciativo, el Código Civil y Comercial, de alguna forma, si nosotros no hacemos un ejercicio de interpretación virtuosa, como propiciamos, va a terminar acotando plazos prescriptivos que hoy ya son plazos consolidados a la luz de la interpretación de la doctrina judicial. Ahí tienen algunos ejemplos. Hay algunos fallos que han aplicado el plazo de prescripción de 3 años a los vicios redivitorios, a la responsabilidad emanada del contrato de transporte aéreo, del transporte de pasajeros, que es de 1 año, al contrato de seguro, etcétera, etcétera. Bueno, cláusulas abusivas era un exceso de mi parte porque la doctora Japace se va a ocupar de eso. Para ir terminando,
les dejo, porque veo que no tienen ganas de responderme, pero les dejo estas preguntas. Si quieren, en un ejercicio íntimo, si no lo vamos a hacer aquí en público, las pueden intentar responderlas. La inclusión del concepto de consumidor y la relación de consumo dentro del título de los contratos de consumo, ¿fue un error de técnica legislativa? A mí, anticipo mi opinión, me cuesta creer que fue un error, o sea, descarto que haya sido un error de técnica legislativa, conociendo a las personas, a los ilustres doctrinarios que participaron del código y conociendo también a quienes específicamente se ocuparon de redactar materialmente estos capítulos. La otra pregunta es, ¿la constitucionalización del derecho privado puede verse como una privatización del derecho del consumidor? Es decir, esta traspolación de contenidos que estaban en la ley especial al Código Civil y Comercial, ¿no va a contramano de lo que pregonan los fundamentos de la constitucionalización del derecho privado? ¿No estamos privatizando el derecho público-privado, que era el derecho del consumidor? Otra pregunta. La última, creo que la más decisiva de acá, del 1 de agosto en adelante, la lectura que corresponde hacer de las modificaciones que trae el anexo 2 a la luz del control de convencionalidad, es decir, la no regresión. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia de la Nación últimamente ha tenido pronunciamientos muy importantes en torno a la interpretación de los derechos humanos y su incidencia en el derecho interno, como fuente constitucional con jerarquía superior a las leyes nacionales. ¿Cómo corresponde interpretar las modificaciones, el acotamiento del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la supresión de la prescripción de 3 años del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor a la luz del principio de no regresividad contenido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contenidos en la Convención de San José de Costa Rica y en otros instrumentos de derechos humanos? Los dejo pensando con Consejo de Ingenieros y les agradezco la atención. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor y abrimos un espacio para preguntas. Bueno, yo voy a... Estoy acá arriba, parezco... Pueden preguntar con absoluta libertad. Todos estamos aprendiendo y creo que la única manera de aprender es preguntarnos y discutir, debatir. No creo que haya sido tan claro, pudo haber sido aburrido, pudo haber sido lo que quieran, pero no creo que haya sido lo suficientemente claro como para que no tengan preguntas. Empiezo yo, abuso aquí de mi rol y va nada más que por una cuestión de conocer opinión. Que dentro de la paradoja esta de un código que nos dice en sus fundamentos que solamente va a poner un piso y que de aquí en más todo van a ser avances, pero nos encontramos con retrocesos. ¿Qué opinión te merecen las idas y vueltas del 17-14, del daño punitivo, de que el daño punitivo desaparece del 52 bis, que en definitiva no se haya modificado? Bueno, el proceso de discusión y debate del anteproyecto fue bastante... hay un montón de intimidades que conocemos quienes participamos de alguna manera en los debates. Yo participé particularmente en las audiencias públicas que se hicieron en La Plata, en las distintas jornadas nacionales de derecho civil, bueno, en distintos ámbitos en donde se discutía el anteproyecto. Y yo creo que la desaparición del daño punitivo del Código Civil y Comercial tiene una causa anecdótica, y voy a omitir el nombre de los personajes, pero hubo un congreso, creo que fue un congreso argentino de derechos del consumidor, en donde hubo una ponencia, no, fueron unas jornadas nacionales, me parece, en donde hubo una ponencia en donde 2 autores propiciaban la aplicación de daños punitivos al Estado. Es decir, que el daño punitivo no solamente era para los privados, incluso propiciaban
a través de la figura del daño punitivo, una forma de salir del encorsetamiento que se preveía iba a venir a la luz de la ley de responsabilidad del Estado. Entonces hubo dos autores que dijeron, el Estado también puede ser condenado por daño punitivo. No sé si se creen en las brujas, pero que las hay. A los 15 días apareció una nueva versión del anteproyecto, perdón, el Poder Ejecutivo, cuando reformuló el anteproyecto, porque el daño punitivo estaba en el proyecto redactado por la Comisión, cuando el Ejecutivo envía el mensaje al Congreso elevando el proyecto, mágicamente el daño punitivo desapareció. Esa es la respuesta en relación, o la respuesta que yo encuentro, porque hasta ese momento había amplísimo concepto, amplísimo consenso en torno a que el daño punitivo, a generalizar, mejor dicho, el daño punitivo no solamente ya para las relaciones de consumo, sino para las relaciones de derecho privado. Hoy, únicamente el daño punitivo, como ustedes saben, con toda, o sea, esto desnuda de alguna manera también otro de los argumentos que se utilizaban en los fundamentos, en donde aparentemente el anteproyecto corregía defectos de técnica legislativa o defectos conceptuales de la Ley de Defensa del Consumidor. El texto vigente del artículo 52 bis, si bien difiere del proyectado por el anteproyecto, es el de la Ley 26.361, y la Ley 26.994 no corrigió todas las incorrecciones que sabemos, no voy a detenerme mucho en esto, pero todas las incorrecciones que sabemos que la doctrina ha criticado acerca de la formulación del artículo 52 bis de la Ley 24.240. Sin perjuicio de eso, la figura del daño punitivo yo creo que lentamente, muy trabajosamente se va consolidando. Poco a poco algunos tribunales van animándose a establecer efectivamente sanciones pecuniarias disuasorias, como establecía el anteproyecto, es decir, en algunos casos se está comenzando a salir de la equiparación en la cuantificación del daño punitivo que se había utilizado en los primeros precedentes con el daño moral, es decir, 30.000 pesos por daño moral, 30.000 pesos por daño punitivo, cuando sabemos que eso a una empresa como Telefónica, el caso Machinandarena fue el primero, no tiene contenido de sanción pecuniaria. Poco a poco algunas cámaras, la Cámara de Bahía Blanca, algunos tribunales de Córdoba, algunos del interior de la provincia de Buenos Aires están empezando a animarse a aplicar sanciones pecuniarias con fines disuasorios. Pero lo cierto es que el daño punitivo, hasta tanto no se reformule el Código Civil y Comercial, va a ser una cuestión privativa de los consumidores, lo cual no es poco, ¿no? Lamentablemente no tenemos estadísticas en relación a esto, pero yo siempre he dicho que para mí el 70 u 80% de la conflictividad judicial son conflictos de consumo. Una última nota al pie. Intenté hace años que en la mesa de entradas del Poder Judicial de la provincia se estableciera un código para identificar las demandas basadas en la Ley de Defensa del Consumidor, porque yo estaba seguro que este dato se podía comprobar. Bueno, no lo logré hasta ahora, pero tal vez aquí hay operadores del Poder Judicial de Tucumán. Sería un dato interesante poder relevar de todas las demandas que ingresan al Poder Judicial cuáles son demandas de consumo y efectivamente corroborar esta estadística. Tal vez con el riesgo de estar equivocado, pero desde la parte que nosotros nos especializamos en la parte general del derecho, ¿sí? Quería hacer una pequeña observación cuando usted hablaba sobre los microsistemas y el sistema en general que hace el nuevo código, ¿no? Donde sostiene el maestro, el doctor Leal, compartimos esto, de que el código viene a traer un sistema general y de ahí se van estructurando microsistemas. Muy interesante lo que usted propone de saber si la ley de consumo es una ley especial o no. Y usted decía con respecto a cómo jugaba la ley de consumo con respecto a la ley de seguro. Y que la ley de seguro sería una ley especialísima dentro de una ley especial de la ley de consumo. Y que si esa relación se mantendría y la hermenéutica seguiría siendo válida en este caso.
yo veo, ¿no?, desde la parte general que nos toca estudiar, en lo que es la interpretación del artículo, en el juego de la interpretación del artículo primero, el artículo segundo, el artículo séptimo, en este juego de la fuente que usted nos trae, el doctor Jaime, y el artículo 1053, de que al haber llevado algunos artículos, la ley del consumidor, de la ley del consumidor al código, ya nos traería a jugar esta relación entre la ley de seguro con la ley del consumidor, porque serían dos microsistemas ante el sistema del Código Civil. Ese era un pequeño aporte que quería hacer desde la parte general que nos toca a nosotros, ¿no? Sí, coincido, es decir, a ver, si tomamos como que digamos, el sistema general es el del Código Civil y Comercial, la ley de seguros y la ley de consumidor podrían ser microsistemas. Yo creo que la ley de contrato de seguros, en primer lugar, regula una cuestión, un contrato en particular, no regula, como la ley de defensa del consumidor, un género de relaciones humanas, ya no relaciones jurídicas, relaciones humanas. Es decir, yo creo que efectivamente la ley de defensa del consumidor en esa relación de género-especie sería un microsistema. Y creo que en ese caso la forma de zanjar las eventuales antinomias nos los da el propio artículo 2 del Código Civil y el artículo 963 en materia de contratos, en donde la ley de defensa del consumidor es una ley en donde en Argentina, igual que en Brasil y en muchos otros países, se le ha reconocido rango constitucional. Más aún, si hacemos esta interpretación a la luz de los tratados de derechos humanos, también de jerarquía superior por los tratados de derechos humanos. Entonces tenemos, por un lado, una norma que tiene recepción constitucional, rango constitucional, y emparentada con los derechos humanos, con otra norma que no tiene esa entidad, esa jerarquía. Entonces, cualquier conflicto de normas eventualmente debería ser zanjado a la luz de la interpretación que mejor tutele los derechos de los consumidores. O sea, es decir, esta observación una vez me hizo una persona que era en un posgrado de Derecho Empresarial, por supuesto con la camiseta muy puesta de una empresa, y le digo, la respuesta fue, porque llegamos a un punto de no retorno, le digo, mire, el día que el constituyente, en lugar del consumidor en el artículo 42, ponga al empresario, usted va a tener razón. Pero mientras el artículo 42 de la Constitución Nacional siga ocupándose de los derechos de los consumidores, son los derechos de los consumidores los que prevalecen ante cualquier conflicto normativo en relación al resto de los sistemas especiales. Allá hay... Sí. Hay dos cuestiones. En primer lugar, hay una discusión en torno a si es posible, en relación a una misma relación jurídica, aplicar distintos plazos de prescripción. Supongamos que resolvemos por la afirmativa, es decir, porque evidentemente en este caso el empresario va a decir, no, la ley de concursos me establece un plazo de 2 años. Y el consumidor va a decir, no, por la ley de defensa del consumidor tengo 3 años. En realidad, la ley de defensa del consumidor va a dejar de tener el artículo 50. Entonces tenemos que ver que ese plazo va a dejar de existir en la ley a partir del 1 de agosto. En el caso que exista esa confluencia, ¿sí?, que existan esos dos plazos de prescripción, la respuesta es similar a la que le daba recién. Es decir, en ese esquema de diálogo de las fuentes virtuoso, yo entiendo que prevalece la norma de mayor jerarquía. Y hoy la norma de mayor jerarquía es la Ley de Defensa del Consumidor, sin dudas. Es una norma de orden público y de jerarquía constitucional. No encuentro si bien reconozco, no soy un especialista en quiebras, no encuentro una norma similar
entidad en la legislación, en la ley de quiebras. No encuentro que la ley de quiebras tenga la misma jerarquía o el mismo peso normativo que la ley de defensa del consumidor. El problema va a ser cómo resolver ese conflicto a partir del 1 de agosto, en donde el artículo 50 de la ley de defensa del consumidor ya no va a existir. Yo en algún caso alentaba a eventuales consumidores damnificados por esta supresión legal a plantear una acción de inconstitucionalidad. Creo que hay suficientes argumentos para plantear la inconstitucionalidad del anexo 2 de la ley 26.994, en tanto disminuye el alcance de la protección en materia de prescripción o en materia de ámbito de aplicación de la ley que existía hasta el momento. No. Es decir, si nosotros creemos que el derecho del consumidor es derecho privado, la respuesta sin duda sería esa. O sea, el derecho del consumidor sería, o las cuestiones, los conflictos de consumo serían una cuestión más dentro del derecho privado. Pero no es así. El derecho del consumidor excede largamente el derecho privado. El derecho del consumidor hoy, interpretado en su dimensión, es prácticamente 50%, ni siquiera 50%, sería 30% derecho privado, 30% derecho público, y después tenemos un montón de otras cuestiones, derecho penal, por eso digo, la última pregunta que planteamos recién, esto de, si bien los fundamentos del anteproyecto pregonan la constitucionalización del derecho privado, en materia de derecho del consumidor se da un proceso inverso, se da una especie de privatización, al trasvasar todos estos contenidos de la ley especial al Código Civil y Comercial. Por eso yo sostengo la correcta política legislativa, que excede largamente la elaboración del Código Civil y Comercial, hubiese sido la elaboración de un código de consumo, un código de defensa del consumidor o de protección del consumidor, como existe en Brasil. Creo que el modelo a seguir es el brasilero, en donde la existencia, o sea, la diversidad de vínculos que se dan en torno a las relaciones de consumo, la única forma de abarcarlas es una ley especial. No hay manera de trasvasar todos los conflictos que se dan en el marco de las relaciones de consumo a un código de derecho privado, aun cuando sea un código de derecho privado constitucionalizado. No hay forma. Aporte. Creo que el tema de las leyes especiales y del microsistema se entiende mejor si comprendemos que la ley de defensa del consumidor, a diferencia de las otras leyes especiales que regulan el seguro, la tarjeta de crédito, el microsistema protectorio de la ley de defensa del consumidor tiene un espíritu abarcativo que la sobrevuela a todas las otras leyes especiales. Creo que ese es el tema. No estamos hablando de compartimentos estancos, cada uno por su lado, que sí podrían ser las otras leyes especiales. Aquí hablamos de muchas leyes especiales y de una que está por arriba, justamente para cumplir con ese rol protectorio. Sí, por eso me parece central leer y releer cuantas veces sea necesario el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque ese es el centro de una visión sistémica de la tutela del consumidor. Es decir, el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor genera el estatuto, un cúmulo normativo en torno a las relaciones de consumo, integrado por leyes especiales. Entonces, yo siempre corrijo y digo, no se puede decir que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley especial, mejor dicho, no se puede decir dogmáticamente que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley especial, al igual que lo es la Ley de Tarjeta de Crédito o al igual que lo es la Ley de Seguro. La Ley de Defensa del Consumidor genera un microsistema con reglas propias, con institutos propios que no tienen ninguna de esas leyes especiales.
Y por eso el propio artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor integra al Estatuto del Consumidor las leyes especiales. Entonces, ese es el núcleo, ese es el núcleo aglutinante de todas las normas que confluyen en la protección del consumidor. Y creo que el mejor camino para despejar todos estos conflictos hubiese sido el de proyectar un código de protección de los consumidores. Bueno, se nos hace tarde. Le cedemos la palabra al doctor Moisá. ¿Quiere hacer una pregunta? Un poco va por donde apunta el doctor Caña. O sea, el problema acá que tenemos es de técnica y de teoría general de los contratos. Porque si nosotros diésemos una buena solución a la teoría general del contrato dentro del Código Civil, no tendríamos los problemas con la ley de seguro, con la ley de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que el contrato, nosotros hoy tenemos tres modalidades de contrato. El contrato discrecional, y tenemos dos tipos de contrato que se basan en un desequilibrio funcional, que vendría a ser subjetivo en el caso del derecho consumidor, y un desequilibrio estructural u objetivo en el caso de los contratos por adhesión. Si nosotros hubiésemos hecho en este código una buena teoría general del contrato, no tendríamos esos inconvenientes. ¿Por qué? Porque lo que es general de la Ley de Defensa del Consumidor o del derecho del consumidor, digamos, más allá de la legislación que atraviesa transversalmente, como bien decía el doctor, todas las áreas del derecho, no hay área que se escape al derecho del consumo, no tenemos ese problema. O sea, es un problema de teoría general. Si nosotros hubiésemos hecho una buena regulación de la teoría general del contrato, distinguiendo lo que son los discrecionales, lo que son los contratos por adhesión, una ley de condiciones generales de la contratación que no la tenemos, a diferencia de los países europeos que por directivas comunitarias hoy de la Unión tienen sus correspondientes leyes de condiciones generales, España, Alemania, Francia, daríamos solución si hubiésemos hecho una buena teorización. Yo creo que son fallas técnicas. Sería mucho atribuirle a la Comisión mala fe o dolo en esto. Entonces, yo, a pesar de que soy crítico, quiero pensar en que ha habido un descuido y no que ha habido intencionalidad en hacer esto. Si nosotros protegiésemos al débil de carácter general, no tendríamos problema con la ley de seguro. ¿Por qué? Porque la ley de seguro debería ajustarse al principio general, porque ese principio general sería con relación al contratante y no con respecto a una ley específica. O sea, ahí jugaría debidamente lo que es el diálogo entre la fuente y no el principio este de la generalidad y de la especialidad que es tan relativo, ¿no? Sí, suscribo casi todas sus apreciaciones. Aclaro que no acuso de dolo a la comisión en general, porque esto está siendo grabado. Simplemente hice referencia a dos cuestiones puntuales que tienen que ver con las modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor en el anexo 2. Sí, comparto absolutamente las apreciaciones del doctor. En Argentina tenemos un gran problema, que es la incontinencia legislativa. Entonces, en este mundo de diversidades, todos tenemos, como decía Eric Jaime, tenemos derecho a ser distintos. Y todos podemos reivindicar, lo cual es realmente una virtud de nuestra sociedad moderna. Y todos podemos reivindicar el derecho a tener una regulación especial de nuestra situación. Pero comparto que tiene que haber un núcleo troncal de estatutos que alumbren todo el sistema. Porque va a llegar un momento, y seguramente van a ser los debates que se vengan, en el mediano o corto plazo, en donde el legislador va a seguir avanzando con regulaciones sectoriales. Y tal vez haya una regulación que tenga semejante o similar entidad en cuanto a la jerarquía normativa que la Ley de Defensa del Consumidor, y vamos a tener un conflicto de leyes imposible de resolver, salvo arbitrariedad. Aquí nos va a ayudar, y en esto radica un poco mi esperanza, los tratados de derechos humanos, en donde, bueno, vamos a ver los derechos o los principios o las garantías que tengan recepción en los tratados de derechos humanos van a decidir la interpretación por una de las partes o por la otra. Pero es cierto que si nosotros no establecemos un núcleo central de reglas y de principios,
los microsistemas van a operar como una fuente constante de conflictos. Le agradezco, doctor, las precisiones, lo que nos aportó con su conocimiento del derecho del consumidor y las inquietudes que nos deja. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Hacemos un breve receso y continuamos.